Veamos. Bien, ahí va. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con la segunda clase del tema que vimos de cambio de fase. Primero de ellos fue entonces condensación y hoy vamos a ver ebullición. Bueno, ahí en la foto se observa está muy buena, una visualización del proceso de crecimiento de burbujas en una pared, cosa que vamos a estudiar hoy, entre otras cosas hoy, en la clase. Bueno, esta es la organización que la vamos a ir repasando de a poquito, así que empezamos como de costumbre. Y la primera cuestión que vamos a abordar es sobre la formación de burbujas. Recordamos de nuevo que nos encontramos en el cambio de fase de un fluido y que nos interesa, de nuevo, en esta figura, indicamos dónde es la región que nos interesa, esta curva naranja que señalamos ahí, y vamos a considerar las condiciones de saturación del vapor. Y bueno, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada, ahora estaremos en procesos en los cuales nosotros entregamos calor al sistema y producimos el cambio de fase. Y algunas visualizaciones, estas son tomadas prestadas del libro de Lienhard, que está libre y está citado también. Suelen para problemas de ebullición así experimentales, para caracterización, utilizarse alambres sobre los cuales va dentro de un líquido, sobre los cuales después empiezan a aparecer burbujas, ¿no? Ahí vemos las burbujas. También puede suceder, como no es este caso, bueno, si se ven, estas parecerían burbujas que se forman en este alambre, después luego se desprenden y van por el líquido, pero también debe ser más difícil de retratar. Podría suceder, formación de burbujas en el seno del líquido, sin que haya un sólido, en este caso el alambre, o una pared, sin que haya eso, se pueden producir así espontáneamente en el seno del líquido, espontáneamente, no, bueno, causadas por, podrían ser reacciones químicas, u un caso que vieron en la mecánica de fluidos mencionado, bajas de presión por cavitación, ¿no? Cuando tienen un fluido que tiene un cambio súbito de la presión y esta desciende a la presión de vapor saturado, ¿sí? Entonces eso puede ser una causa de que en el seno de un líquido tengan burbujas, formación de burbujas. Bueno, lo más típico, entonces, para nosotros, vamos a estudiar más en detalle, será la formación de burbujas desde puntos aislados de superficies sólidas. Sin embargo, vamos a partir desde el modelo simple del seno del líquido, por una cuestión geométrica, y después lo explicaremos el modelo con la superficie. Va a aparecer entonces cuando haya una interfase, un sólido, líquido y vapor, el proceso que se llama ebullición nucleada. Y eventualmente podría suceder que haya coalescencia de burbujas y que se llegue a la formación de una película o film de vapor. Eso sería también otro régimen, ¿no? Está el régimen de ebullición nucleada y otro régimen de evaporación en film. Recordemos, en condensación, lo clásico era la condensación en película o film. Lo clásico, lo que abundaba en las aplicaciones y lo que estudiamos también por eso en más detalle, y que también había condensación en gotas. Podría suceder eso. Y acá, bueno, están los dos modos. Los dos modos aparecen tanto en evaporadores o sobrecalentadores, sería evaporadores, ebullición nucleada, sobrecalentadores, no, que habrá películas. Y bueno, vamos a explicar las diferencias, similitudes que tengo con el otro proceso. Ahí de nuevo está la foto de esta producción de burbujas.
Me fijo de nuevo por las dudas de no perder a nadie el camino, no perderme yo. Bien, y aquí vemos cómo se pueden llegar a coalescer y formar estructuras más grandes, ¿sí? Tipo casi columnas de vapor se terminan formando, y otras transiciones, que se formen bolsas mayores. Luego, en otro tipo de superficie, estos son alambres, ¿no? En otro tipo de superficie, en un caño, podrá haber patrones geométricos aún más complicados. Bien. Pero ahí está el libro entonces citado de Lienhard, los modos de ebullición. Y como les decía, vamos a tomar de referencia la formación, la existencia de la burbuja, primero en el seno de un líquido, porque nos proporciona la referencia simple, geométrica. Tenemos una burbuja allí esférica, de radio R, una presión interna de vapor y un líquido que la está rodeando. Y como habíamos mencionado al final, que no la tenía así, pero apelé a la memoria de ustedes en la clase pasada, en condensación, ¿no? Les decía, sobre todo cuando vimos el proceso de condensación capilar, ¿no? En los huelgos, en la superficie, ¿no? de un condensador, los poros en la superficie. Hablamos entonces de ese proceso capilar de condensación y de la ecuación de Laplace. Bueno, ahora lo vamos a aplicar sobre burbujas. Entonces, recordamos la ecuación simple, ¿no? En delta P se equilibra con las tensiones, la tensión superficial, sigma, y bueno, en el balance de ellos dos, la ecuación es delta P igual a 2 sigma dividido R. R siendo, en este caso, entonces el radio de la burbuja. Para que exista este proceso va a haber un sobrecalentamiento. El líquido tiene una temperatura superior a la temperatura de vapor saturado. Y bueno, el vapor aquí dentro tendrá más o menos esa temperatura del líquido. Y para conocer la temperatura de vapor saturado, si se conoce la presión de vapor saturado, ahí está. Tenemos ese valor de las tablas de vapor, ¿no? Y lo que vamos ahora es relacionar un delta T con un delta P. Recién tenemos la ecuación de Laplace, pero nosotros solemos trabajar más con la variable temperaturas, la variable que aparece más en nuestros estudios, y por eso nos interesa relacionar, que es como la geometría, las tensiones en una burbuja se relacionan con el sobrecalentamiento delta T. Entonces, para eso hacemos uso de relaciones termodinámicas, allí en esa curva naranja, ¿no? En las curvas de vapor, y sabemos que los delta P se relacionan con los delta T de acuerdo a esta expresión, ¿sí? Aquí aparece la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura isotrópica por un delta T, y aquí un arreglo. Esto es la densidad del líquido menos la densidad del vapor dividido la densidad del líquido. Es bastante cercano a 1, ¿no? Tiene en cuenta la interfase agua-vapor, y esto, bueno, está igualado a la ecuación de Laplace. Y por la ley de termodinámica se deduce que la ley de Clapeyron-Cassius nos dice que podemos relacionar esta cantidad, la derivada de la presión respecto a la temperatura isotrópica, con el calor latente. Por eso, y bueno, este producto de densidades dividido la temperatura de saturación, dividido un delta ρ, ahí líquido, vapor. Por eso, de estas relaciones termodinámicas, podemos tener lo que buscábamos, una relación entre la geometría de la burbuja, el radio, respecto al sobrecalentamiento
delta T acá aparece explícito, ¿no? TL menos TS. Y bueno, aparecen las otras variables que influyen, la tensión superficial, la temperatura de saturación en el numerador, el calor latente y la densidad del vapor. Entonces, bueno, el radio crítico, este es el radio de la burbuja, lleva el nombre de radio crítico cuando está en función de ese sobrecalentamiento, y podemos ver que será menor cuanto mayor sea el sobrecalentamiento. ¿Y eso qué significa? Que para producir una burbuja hay un trabajo, ¿no? El trabajo está relacionado entonces con la producción de volumen, delta P por V, y la producción de superficie. Sigma por la volumen ahí sería la esfera y la superficie de la esfera. Entonces, si lo escribiéramos esto en función del radio crítico, sabiendo que es una esfera, resultaría que el trabajo mínimo de producción podría expresarse como un 4/3 de pi sigma radio crítico al cuadrado. O, bueno, esto es 16 pi sigma cubo, digo 3 delta p cuadrado. Esto es para relacionar trabajo. Acá vemos con radio crítico directamente, tenemos la relación cuadrática que aparece. Y sí, porque acá en el delta P, recordemos, ¿no? Esta valoración de Laplace. Entonces, por eso está el radio dividiendo, podemos ver acá directamente, ¿no? La tensión superficial por un área. Está bien, tiene que ver con esto. Y podemos relacionar entonces con el delta P el trabajo, y lo que más nos interesaba es relacionar con el delta T, con el sobrecalentamiento, que es, bueno, es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuanto más más sobrecalentamiento, tendremos menos trabajo de producción de las burbujas. Y bueno, eso ayuda a su formación, ¿no? Que sea más fácil, cueste menos energía producir burbujas. Entonces nos quedamos con este resultado que nos sirve para caracterizar burbujas en el seno de un líquido. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a lo que ocurre si tenemos una pared que interfiere con el proceso. Y este va a ser entonces el fenómeno de ebullición nucleada, ¿no? Tengamos en cuenta estas características, que la conductividad del líquido, tenemos presente esto, es mucho mayor a la conductividad del vapor, orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud más grande, que cerca de los sólidos tenemos un fluido y se desarrollaría una especie de capa límite. Digo especie porque no es un problema de capa límite como que lo estudiamos propiamente. Acá tenemos 2 fases, es más complicado. Pero pensemos que haya un ocurrimiento tipo capa límite, y lo que queríamos señalar es que esta capa límite se vería alterada por el ascenso que habría periódico de burbujas en ella, ¿no? En esa pared. Bueno, todo aquel que miró un poco a veces se quedó mirando la olla, esperando, ansioso que hierva algo, vio la formación de burbujitas. Seguro que hoy lo van si hacen algo, se van a fijar, ¿no? En las burbujas y en su comportamiento. Y bueno, entonces pensando en eso, pueden ver que una capa límite que se formara en la vecindad del sólido, y bueno, va a estar muy alterada por ese ascenso periódico que hay. Por eso es que se tienen coeficientes de convección, de transferencia, superiores cuando se cuenta con ebullición. Superiores comparados con el proceso de convección natural, por ejemplo, ¿no? Que teníamos un movimiento, recordemos el problema de Rayleigh-Bénard, algunos de esos. Bueno, esto sería una modificación, una alteración y un aumento de orden de magnitud. Después igual vamos a ver algunos valores así. Y sobre la superficie de calefacción, se tendrá en cuenta que luego para el análisis, ¿no? Cómo encontrar leyes de semejanza para las superficies. Y bueno, va a haber parámetros que van a ser importantes
en el estudio. Uno de ellos va a ser el radiocrítico, que ya lo presentamos, a pesar de que no aparece en función de la interfase, de lo que sucede en la interfase, pero bueno, es un parámetro físico que sirve para, por ejemplo, determinar la dimensión de las irregularidades que sirven para, como punto de partida del proceso. Entonces, digamos, analicemos qué pasaría entonces en interfase sólido, vapor y líquido. Ahí tenemos un esquema que bueno, lo tengo que en condensación adaptar, hacer una figura semejante. Viene acá lo que cambia, que no tenemos gotas, sino burbujas. Entonces, ese concepto que habíamos visto en la clase pasada de mojado de una superficie, se ve como sería la inversa geométrica, ¿no? Esto, si fuera una gota, esta burbuja de vapor, si fuera una gota, si hubiera líquido acá y vapor afuera, esta gota mojaría a esta superficie. No es el caso, ese es justamente el caso contrario en ebullición, ¿no? Tenemos vapor encerrado y es al revés. Esto sería una burbuja que, bueno, o este líquido no moja a este sólido, ¿no? Y de nuevo podemos hacer aparecer aquí las tensiones vapor-pared, líquido-pared, líquido-vapor, ¿sí? Sobre un elemento burbuja. La presión interna, la presión externa, que sería la presión de vapor saturado. Y destacamos aquí dos superficies. Una la llamo F0, la superficie que está en contacto con la pared, y F1, la superficie que está en contacto con el líquido, vapor y líquido, ¿sí? Bueno, acá están más claramente. Y acá se detalla, podría ser una forma que podría adoptar una superficie real, ¿no? que tiene rugosidad, ¿no? Irregularidades. Bueno, entonces, esto es lo que ya venía diciendo. Sigue valiendo la misma fórmula de Young, que salía del análisis del equilibrio, ¿no? De este elemento, de cómo se balancean las tensiones. Por eso no aparece un coseno de tita acá, tita, este ángulo, que sería como la inversa, perdón, el suplementario del ángulo de mojado, ¿no? Lo había puesto por aquí. No puse más adelante. Ah, sí. Ahí está entonces el suplementario, ¿sí? Y si pensamos en términos de trabajo ahora, bueno, va a tener que ver con la formación, pensando, ¿no?, en términos de formación de superficies más que en términos de formación de un volumen. Entonces vamos a tener, por un lado, la acción sobre la superficie F1, de estas tensiones líquido-vapor, y las tensiones, bueno, el balance de las tensiones vapor-pared, líquido-pared, sobre F0, sobre la superficie encerrada, ¿no?, que está en contacto vapor-pared. Ahí de nuevo detallada. Entonces, se puede llegar, tras un trabajo, a una expresión para, sí, de nuevo el trabajo, que nos muestra que la relación que hay entre la superficie en contacto con vapor-pared y la superficie en contacto líquido-pared, F0 dividido F1, cuanto mayor sea esto, bueno, esto está restando a este 1, cuanto mayor sea la relación entre F0 y F1, va a haber menos trabajo para producir la burbuja. Es decir, se puede pensar de otra forma, que la existencia de rugosidades, la existencia de esta superficie adicional que dan las rugosidades, ayuda a que se produzca ebullición de vapor. Hace que la energía necesaria para producir una burbuja sea menor. Entonces, quería mostrar esta ecuación.
Y bueno, comparado con la burbuja esférica, el trabajo es menor. Por eso, ¿no? Si están en la olla de su cocina, van a ver que todas las burbujas se forman en la base, ¿no? También es verdad que ahí está más caliente la pared. Eso tiene incluso un sobrecalentamiento mayor justo ahí que en el seno. Probablemente después sea distinto cuando tengan ebullición global, cuando tengan una producción muy grande de burbujas. Eso será más difícil de retratar. Pero en el inicio sí se ve claramente dónde se van formando las burbujas. Y el radio crítico, que decía que habíamos mencionado cómo se derivaba en el caso del seno del fluido, bueno, aquí es bastante parecido. En vez de el delta T del líquido sobrecalentado, es directamente la temperatura de la pared, menos la temperatura de saturación. Esto será entonces lo que caracterizará a esos radios en los cuales empiezan a formarse las burbujas. Entonces, cuando pensamos en estas imperfecciones de las superficies, rugosidades, están en relación con este valor, ¿no? Unas imperfecciones muy grandes no influirían en el proceso. Tienen que ser de este orden. Bien, eso entonces es sobre la formación de la burbuja. Después, este proceso continúa, ¿no? Y nos interesará saber, por ejemplo, cuándo se desprenderá, cómo va creciendo, ¿no? El crecimiento de las burbujas. Hay una figura que hicimos para retratarlo. Entonces está la burbuja inicial, va creciendo. Fíjense cómo hay una competencia entre las fuerzas de flotación, ¿no? Esto es algo que tiene densidad menor al líquido que la rodea, quiere irse para arriba y está siendo, por otro lado, atrapada por las tensiones superficiales. Hay un balance entre estas dos cosas. Ahí está explícita la acción de energía potencial del campo gravitatorio. Acá hay un delta ρ, un volumen, la gravedad y una longitud característica. Y la energía superficial, esa que la trae a la pared, sigma por F. Entonces este volumen que había señalado acá es proporcional a esta longitud característica que podría tener. Esto no pongo directamente un radio porque no es una esfera, ¿no? Entonces habría un valor probablemente en relación con el radio, pero bueno, por eso ponemos una longitud característica para ser lo más general posible. Y el volumen será proporcional a esa longitud al cubo y la superficie F al cuadrado. Entonces, comparando ambos trabajos, ¿no? del campo gravitatorio para que flote y la otra para que se adhiera, los balanceamos, los escribimos acá, ¿sí? Y podemos despejar que esa longitud característica que resulta de cuando esta expresión se hayan balanceadas, ¿no? En ese momento hay una longitud característica que lleva el nombre de constante capilar, que eso es importante retener, es como uno de los parámetros más importantes en ebullición, la constante capilar. Y sale de este análisis. Y también acá vemos una primera aplicación, nos sirve para tener un orden de magnitud de cuando se desprenden las burbujas. Se van a desprender las burbujas cuando, por ejemplo, esto sea un poquito mayor a esto, ¿no? Acá estamos en el equilibrio, pero enseguida que se supere, se va a desprender la burbuja. Entonces, por ejemplo, el diámetro de separación, que se encontró de forma experimental, corresponde a 1,2 por tita el ángulo suplementario del mojado.
fíjense, aparece la longitud, la constante capilar acá, ¿eh? O sea, es algo proporcional a la constante capilar. Bueno, si tuviéramos, podría ser que esto, en presencia de alguna corriente convectiva por la pared, podría modificarse ese diámetro de separación. Bueno, habría, sí, posibilidades, ¿no? Pero esto es en condiciones de laboratorio, que nos dan un buen marco para después estudiar los problemas, ¿eh? Bien, otra cantidad que nos interesaría conocer sería la velocidad de desprendimiento de las burbujas. Sí, está grabando, sí. Bueno, si llamamos QWD al calor que entregamos desde la pared, ¿sí? Entonces tenemos que, bueno, este calor es igual a calor latente por la densidad de vapor y esta sería una tasa de crecimiento de volumen de burbuja. Sí, se puede pensar también esta ecuación como tenemos este diferencial tiempo por este calor acá, ¿no? Y esta otra sería la energía de producción de vapor. Esto es un diferencial en masa, ¿no? Rho-V, diferencial vapor, diferencial masa de vapor, y esto sería la energía entregada. Está bien. Y bueno, esta forma de verlo pone de manifiesto la tasa de crecimiento de volumen de la burbuja. Hay un ingeniero científico, bueno, ruso, creo que era, bueno, era en ese entonces la Unión Soviética, Labunsov, en mitad del siglo XX, había encontrado una relación semi-empírica para el radio de la burbuja en función del tiempo. Así, el radio en función del tiempo era una expresión que dependía de la raíz de, por ejemplo, delta T. Y bueno, en función del tiempo también, ¿no? Beta, la constante numérica, la conductividad, bueno, y hemos hablado de una relación semi-empírica. Ahí. Ok. Bueno, esto va a ser un proceso, entonces, cuasi periódico, ¿no? No es un relojito esto, ya que podremos tener, no sé, en la superficie variadas imperfecciones y no vamos a tener algo tan preciso que haga que cada burbuja se produzca a un intervalo de tiempo exacto, pero sí va a haber una estadística de burbujas que nos permitirá describir esta cuasi periodicidad, ¿sí? Y bueno, en esa dinámica esa dinámica se describe con esta figura. Acá tenemos entonces la formación retratada, así, caricaturizada de una burbuja en un poro. Y bueno, el proceso comienza con la evaporación del film fino en la pared. Entonces, cuando ocurre eso, baja la temperatura, ingresa líquido, ¿no? en la pared, imaginemos en este poro, ¿no? Había un film fino, se va y entra líquido, baja la temperatura. Este sería un gráfico, entonces, temperatura-tiempo, y empieza a sobrecalentarse y empieza a formarse la burbuja, eventualmente se desprende, de nuevo aparece una etapa de reingreso de líquido, dando más detalle después sobre lo que pasa al líquido, ¿no? Lo mismo, esta es como sería una inicial y después esta es una entrada en régimen. Aumento de la temperatura del líquido, formación de burbuja y, de nuevo, desprendimiento, ruptura de film, etc. ¿Sí? Pero bueno, hay que retener que se trata de un fenómeno cuasi periódico y que tiene esas etapas. Ok, bueno, entonces, ¿qué podría modificarnos eventualmente la transferencia de calor en estos procesos?
¿sí? Cosas que nos modifiquen de las condiciones como de laboratorio, de referencia que enunciamos. Bueno, si tuviéramos mucho transporte, un flujo muy turbulento, habría como transporte de calor latente. Así. Microconvección sería si estuviéramos en poros, ¿no? Corrientes que se generen allí, pequeños vórtices. Bueno, intercambio de calor entre el vapor y el líquido, succión en las paredes, entonces ponemos otras corrientes. También que tengamos convección natural aumentada por algunos delta T mayores que hagan que tengamos corrientes de importancia en algunas regiones de pared y otras flujos termocapilares. Cuando cambia mucho la temperatura, podría suceder que cambie la tensión superficial y cambios de tensión superficial podrían promover movimientos. Bueno, son situaciones complejas que solo mencionamos para saber que tienen sus limitaciones nuestro planteo. Bueno, y entonces sabemos sobre la formación, el eventual desprendimiento, la velocidad de producción de burbujas, y ahora vamos a retratar estos procesos con una curva, se llama el nombre curva de ebullición, que está buena, resume mucho todo el fenómeno que hemos ido contando hasta ahora. Entonces, en estas curvas se obtienen en condiciones de laboratorio, de nuevo. Bueno, allí contamos, imagínense uno de estos alambres por los cuales circula corriente eléctrica, un alambre que se calienta, rodeado de líquido, y controlamos el sobrecalentamiento del alambre y el flujo de calor. Porque podemos contar así con un control bien fino de lo que vamos realizando. En una primera etapa, fíjense, el delta T es del orden de, bueno, hasta de grados, ¿no? Tendríamos una condición de convección natural. ¿Sí? Sí, bueno, el delta T no es el sobrecalentamiento, ¿no? Siempre TW, en este caso el alambre, menos la temperatura del vapor saturado. Es esa a la que nos estamos refiriendo, ese sobrecalentamiento. Bueno, entonces en un inicio, hasta no tener un delta T de este orden, no vamos a tener ebullición nuclear, es lo normal, y tendríamos exclusivamente convección natural. Bien, entonces fíjense el flujo de calor, cómo varía. Esta es una representación logarítmica, ¿no? Tenemos 10 a la 1, 10 a la 2 kilowatt metro cuadrado. Y bueno, tiene una dada pendiente, este proceso de flujo de calor por convección natural, que cuando comienza la ebullición nucleada cambia, ¿sí? Se hace más grande la pendiente. Acá venía así, consigue otra pendiente más elevada que le hace subir el flujo de calor también, ¿no? Esta parte está logarítmica. Y bueno, ese es el inicio de la ebullición nucleada. Y la ebullición nucleada, ¿no? Que modificaba la capa límite y hacía que se transmitiera más calor. Esta situación aumenta hasta que, bueno, va a haber una saturación del proceso. No se pueden seguir después generando más burbujas y subiendo la cantidad de calor que puedo disipar, ¿no? En momentos se van a juntar las burbujas, va a haber tanta producción que se van a entorpecer el proceso. Bueno, entonces se va a llegar a un máximo de saturación. Le decía, los parámetros del laboratorio, podríamos continuar. No le presten atención todavía a estos nombres puntos de quemado. Ahora lo vamos a explicar igual. Pero si continuáramos,
con nuestro proceso don delta T bien controlado, bajaría entonces nuestra cantidad de calor que podemos evacuar, porque se empiezan a agrupar las burbujas y formar como especie de columnas de vapor. Y bueno, representan resistencias térmicas más grandes las columnas de vapor que tener líquido. Recordemos lo que hemos mencionado al principio, respecto a la conductividad del líquido, que la orden es de magnitud superior a la conductividad del vapor. Entonces estamos teniendo más vapor en nuestro sistema y es normal que baje. Entonces va bajando hasta un punto límite, mínimo, que lleva el nombre de Leidenfrost. A partir de este punto, todas esas columnas ya son tantas que colapsan, coalescen a su vez y se forma toda una película. Y ya tenemos una película de vapor y por encima de ella líquido. Y esto se llama el proceso de ebullición en película. O sea que lo que está entre estas dos líneas punteadas será una región, como se llama acá, de transición. ¿Okay? Bueno, de nuevo, sobre ebullición nucleada tendríamos expresiones, pueden acceder a expresiones en la bibliografía, de cómo es el alfa, el coeficiente de convección. Y bueno, de que van a depender el ajuste para ustedes poder encontrar esos coeficientes del fluido, pero también de la geometría del evaporador. ¿Sí? Las dimensiones. ¿Y cómo son estas dimensiones en general comparadas con el parámetro constante capilar, esa longitud que habíamos mencionado? Por ejemplo, otra expresión que aparece aquí, acá aparece esa constante capilar, ¿sí? Y otros números adimensionales como el número de Jacob, de Prandtl, y una constante. De nuevo, que acá ponemos depende del líquido, el material de superficie, y es del orden así, L es la longitud capilar. Bueno, esto es también una expresión típica que pueden llegar a encontrar. Y este número de Jacob, recordemos, lo mencionamos un par de veces ya, reténganlo, ¿sí? que están los problemas de cambio de fase, porque compara el calor sensible con el calor latente. Y bueno, esto es una figura que representaría, si tienen circulación forzada, cómo cambiaría el número de Nusselt. Bueno, aquí tienen un Reynolds y ese Nusselt se modificaría por tener un flujo, ¿no? Una circulación. Va a haber, no sé, cuestiones, ¿no? Que va a haber, por ejemplo, movimiento turbulento, distorsión de ángulos, mayor desprendimiento de burbujas. Entonces, se puede conseguir una expresión de ese número de Nusselt en función del número de Reynolds. Bueno, esos son resultados prácticos. Este de Bergles y está mal escrito. Rosenau. Creo que es. Bueno, ahora después lo verifico bien. 21. Bergles y Rosenau. Bien, entonces, ¿qué podemos decir además, ¿no? de sacar el coeficiente en ebullición nucleada? Nos gustaría conocer qué pasaba. Este punto nos va a interesar mucho desde el punto de vista ingenieril, porque en muchos casos vamos a querer trabajar con buenos factores, con buenos coeficientes de intercambio, ¿no? que estarían en esta región, que acaso en esta tenemos una región de transición donde no está todo muy controlado, seguro. A un ingeniero le gusta tener bien a punto una instalación. Entonces, este punto, saber cómo determinarlo, y es algo muy útil para el diseño de procesos. Entonces, vamos a también contar otra cuestión que pasa
esto yo les dije, esta curva se obtiene en un laboratorio, pero si tuviéramos un calentador eléctrico, ¿no? En el cual estamos entregando, ahí lo que vamos a entregar es un flujo de calor, ¿no? En general, uno setea una potencia entregada, una potencia eléctrica, imaginen, que se entrega, y se mantiene ese valor. Eso es lo que el operario toca. Entonces, imaginen que tienen ese calentador y bueno, se mueven por esta curva y en un determinado punto llegan aquí a un momento en el cual ya no aumentos de potencia no van a producir aumentos de evacuación de calor, sino que si se llega a este punto, lo que sucedería es que podría ocurrir un salto, esta evolución. Esto sería como en un calentador real, ¿no? No en un calentador controlado de laboratorio. Bueno, podría haber un calentador real que controlemos la temperatura de la pared por protección, por sí, control, podría existir eso. Pero bueno, a efectos de describir esta curva, piensen en un calentador muy simple. Y entonces lo que sucedería no es que se recorrería esta curva, sino que habría un salto, una inestabilidad. Entonces, este punto se llama el punto de quemado y este proceso se llama primera crisis porque justamente tiene un intercambiador, un evaporador que está evacuando flujo de calor acá y bueno, lo que va a pasar es que se le va a acumular tanto vapor que va a suceder un cambio abrupto, ¿ya? de ebullición nucleada a ebullición en película acá. Bueno, entonces este primer proceso lleva ese nombre primera crisis o punto de quemado. ¿Qué pasaría? Si yo sigo entregando toda esta cantidad de calor y ya mi fluido no es capaz de transmitirlo, sino que lo va a absorber la chapa, se va a quemar si no está bien diseñado el intercambiador. Puede ser que haya intercambiadores que están diseñados para trabajar acá, en esta región. Pero bueno, sería otra historia, ¿no? Por eso yo les decía que bien por una cuestión económica, ¿no? Se puede trabajar bien en esta región y tener buen intercambio de calor. Que para acá ya necesitan tener una chapa a temperaturas bien, ¿no? Superiores, del orden, bueno, acá que serán 700 grados, algo así. Bueno, entonces con respecto al punto de quemado, un cambio cualitativo que ahora también lo podremos detallar, que va desde este punto hasta este. Y imaginemos de nuevo que seguimos con nuestro intercambiador así real, tosco, y un operario diría, se me está quemando todo, bajo, ¿no? Estoy en este punto acá, voy a cortar la cantidad de calor que estoy entregando a esto, estoy quemando todo. Entonces sucedería una evolución de este tipo. Bajamos hasta este punto que llamamos de Leidenfrost, ¿sí? Y va a suceder nuevamente otra inestabilidad, que lleva el nombre de segunda crisis. Desde el punto de Leidenfrost, recordemos, teníamos la transición a partir de la cual teníamos puramente, de acá, ¿no? Para allá, a la derecha, puramente flujo en película, ¿no? Ebullición en película. En cambio, lo que sucedería si bajamos la cantidad de calor entregada, que esa película ya no sería capaz de sostener al líquido que tiene por encima. Entonces, el líquido penetraría en la película de vapor y bajaría drásticamente la temperatura, o sea, abruptamente, y la llevaría a un valor muy inferior, ¿no? Un cambio de un delta T muy grande que sucede en esta segunda crisis. Y esto produciría roturas en el equipo, ¿no? Un delta T produce tensiones muy grandes, un enfriamiento así abrupto, y podría romper algo. Por eso se llama también, el anterior era punto de quemado, esto sería como el punto de rotura, este de acá.
el punto de Leidenfrost, ¿no? O este proceso de segunda crisis relacionado con roturas de equipo. Y el otro con quemado de equipo. Bueno, esta curva está acá presentada para el agua, pero podrían ser distintos líquidos. Después vamos a ver algún ejemplo con un gas, con un tolueno, ¿no? Con un fluido distinto. Entonces, bueno, variará, pero tienen las mismas formas en general. De acuerdo a la presión que se encuentre, ¿sí? cada fluido, el estado de la superficie, el mojado del líquido, esas cosas podrían hacer cambiar, pero los principios son los mismos. ¿No? Podríamos hacer que este punto, por ejemplo, o estos puntos se desplacen a derecha o izquierda con aditivos de fluidos, tratamiento de superficies. Sí, hay variantes, pero esta es la referencia. Bueno, ahí ya hablamos, ¿no? Entonces de este punto de quemado. Y bueno, también está relacionado con el calor máximo, ¿no? Esta es otra forma de retratarlo, ¿no? El flujo de calor máximo se produce acá. Por eso, de nuevo, decía que es interesante también conocer las limitaciones, no irnos muy cerca de este punto, tenerlo bien presente, y hay algunas formas de calcularlo. Sabemos que está asociada también a la velocidad máxima a la cual el vapor se desprende, ¿no? Y el calor es, ¿no?, proporcional a la densidad del vapor por esa velocidad máxima por el calor latente. Bueno, habría una relación de igualdad si metemos a una constante acá, que depende de la geometría, que también en esta condición podríamos decir que la energía cinética aquí del vapor a esta velocidad máxima sería del orden de, se podría tratar con el trabajo de fuerzas de empuje, en la cual aparecería la longitud capilar. ¿Sí? Entonces, sí, esto podemos hacer otra aplicación de la longitud capilar, ¿no?, que nos permite conocer la velocidad máxima de desprendimiento de vapor, ¿no?, con esta relación, este balance, energía cinética en este caso, trabajo de fuerzas de empuje. Y bueno, conociendo, ¿no?, velocidad máxima, después conocemos calor máximo. Sí, el problema velocidad y flujo de calor están ahí linealmente dependientes. Bueno, acá aparece, bueno, este 1 a la cuarta por esta L, aparece sigma y esas relaciones que ya vimos. Bueno, y hay otro planteo más académico, pero que no deja de ser interesante también para ustedes, que lo presento, que es pensar estos procesos como inestabilidades hidrodinámicas. Ya vimos un par de inestabilidades hidrodinámicas y su importancia en ingeniería. Bueno, la que más nos detuvimos fue la inestabilidad de Rayleigh-Bénard, de esos rollos de Rayleigh-Bénard, de Bénard, las celdas de Bénard, y que eran características del proceso de convección natural. Acá tendremos otras inestabilidades que comparten semejanzas con otros problemas, pero acá vamos a analizar para ebullición, ¿no?, para estas dos fases, vapor y líquido. La primera de ellas es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Acá, ¿no?, Kelvin-Helmholtz. El primero que lo planteó prolija en un artículo fue Sie en 78, y lo que hizo fue escribir entonces prolijamente el problema de tener columnas de vapor rodeadas de líquido y analizar la estabilidad de estas columnas de vapor. Para que les quede bien claro, yo estaría mirando, Sie, este autor, Sie, lo que estaría mirando sería el proceso de ir desde acá, este lugar donde tenemos columnas de vapor. Recuerden, columnas de vapor tenemos en esta parte de transición. Él estaría mirando cómo vamos desde acá hacia la izquierda, hacia
una situación en la cual no hubiera columnas de vapor hacia ebullición nuclear. Entonces, él plantea la estabilidad de estas columnas de vapor. Y ya sé que lo natural, instintivo, sería decir, no, yo quiero estar acá y ver cómo me caigo, o cómo empiezo a tener columnas de vapor. No, él lo plantea más fácil académicamente el problema, que decir, ya tengo las columnas de vapor, a ver cómo se me destruyen estas. ¿Cuándo dejan de ser estables? Esa sería la pregunta que se hizo. Acá a la derecha hay unas fotografías. Sí, es un trabajo experimental. Vean que algunos temas son bastante actuales todavía. Son complejos y no dejan de tener aportes actuales. ¿Sí? Acá les cité uno de Xiao y Babra. Están todos al final de la presentación, están citados los artículos que hago mención. Que tienen, claro, ahora en el 78 no había las cámaras que hay hoy día, cámaras que sacan a una gran velocidad y con una gran precisión. Bueno, había otros acercamientos, otros métodos que van aportando también a problemas antiguos. Se va aprovechando, ¿no? Todo eso y se sigue contribuyendo a la ciencia. Lo que sí había deducido CIE era que el problema teórico de las columnas de vapor, cuando él a esas columnas las perturbaba, propone perturbaciones, en realidad son ecuaciones más simples que las ecuaciones por ejemplo, de Navier-Stokes, linealizan las ecuaciones dinámicas y sobre esas ecuaciones él propone perturbaciones y ve qué le ocurre al flujo, ¿no? Y acá tenemos flujo de vapor a una velocidad, entonces de una densidad y una velocidad característica, y acá tenemos un líquido. Y entonces, en estas condiciones, ¿no? Encontraba la relación para la cual las longitudes de onda del orden de la longitud capilar hacían que estas columnas se desestabilizaran. Así encontraba una velocidad de inestabilidad, ¿no? Esta DH es 2pi tensión superficial dividido en ρb y la longitud capilar. Bueno, es un resultado que terminaba siendo semejante a que era más aproximado de velocidad máxima acá. Y Kelvin-Helmholtz, esta inestabilidad, sucede en otros casos cuando tienen dos corrientes a distinta velocidad. Por eso, a veces cuando observan el cielo, se forman patrones. A ver si les puedo mostrar una imagen. Kelvin-Helmholtz. Cloud, eso es lo que le decía del cielo. Bueno, pero la inestabilidad, ahora que tengo imágenes, tal vez no tuve el tiempo de meterla, pero es algo así, ¿no? Tenemos dos corrientes, fíjense acá, dos corrientes a distinta velocidad. Además está la cuestión si tienen distinta densidad, se agrega un parámetro más para que sea inestable. Bueno, acá es como que se retrata, ¿no? El proceso que aparece una inestabilidad que progresa y forma como vórtices, ¿sí? Perturbaciones que progresan y, bueno, rompen la estabilidad. Entonces, en nuestro caso era que estos tubos, que pensemos los primeros cilíndricos, ¿no? Terminan rompiéndose a medida que se establece esa perturbación del orden de L a la velocidad v sub h que vimos recién. Y bueno, estos patrones se pueden ver. Esto es muy difícil, ver esto tal vez desde un avión, pero desde abajo, desde la Tierra, lo que podemos observar a veces esto es difícil, muy difícil de ver. Son líneas. Las líneas serían como observar cada una de estas crestas. Imagínense. Muchas veces se ven patrones de rayas en el cielo y son como ¿no? Estas crestas que vemos separadas. Lo que van a observar ahí es la longitud de onda de
de esa inestabilidad, ¿no? O sea, que de alguna forma están viendo esta cosa. Esta es la longitud de onda de Kelvin-Helmholtz, que dijimos que acá es del orden de la longitud capilar, de la constante capilar, longitud capilar. Bien, sí, bueno, y en el caso de las nubes dependerá de las velocidades que tengan en la atmósfera. Y bueno, las nubes son el vapor de agua que sirven como de trazador para que podamos observar. Digamos, eso está sucediendo de todas formas, pero cuando hay nubes nos permite ver, poner en evidencia que tenemos capas a distinta velocidad. Ok, bueno, eso sobre la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz que aparece en ebullición nucleada y en estas columnas de vapor. La segunda crisis, hay otra inestabilidad que lleva el nombre de Rayleigh. Rayleigh fue muy prolífico en estos estudios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y Taylor, que ya también habíamos mencionado a Taylor, hizo muchos aportes en mecánica de fluidos. Vimos en análisis dimensional, les mostré en una oportunidad algo de él. Y en este caso se trata del otro problema. Acá yo les había dicho que tenemos una película de vapor y por encima de ella una película de líquido. Y entonces, bueno, en algún momento cuando dejamos de darle calor a la película de vapor, ya no podrá sostener ese peso que tiene encima y se empezarán a producir esta inestabilidad. Se van a producir ondas en la interfase que serán también del orden, acá es un número 2pi de raíz de 3 por L. Ya es del orden, sigue siendo de la constante capilar. ¿No? Esta longitud de onda de este. Y también habría una expresión para ese calor mínimo, que está bueno saber, ¿no? Determinar el punto de Leidenfrost. Y aquí hay una sucesión, no le puse la... No, estaba en un paper, debe estar al final citado, la fuente de donde se tiene, creo que era, sí, que era experimental esto, también sí, era experimental, pero también hay unas figuras numéricas de esto mismo, que, bueno, muestran cómo avanza, ¿sí? El líquido cerebro negro, cómo avanza eventualmente. Si llega al fondo, tocaría una chapa que estaba súper caliente, el frío, y la rompe toda. Esa sería la idea. Bien, de nuevo, estos parámetros, como había mencionado antes, serían modificables con presión del líquido, velocidad de flujo forzado, título, cuando tenemos una mezcla, cuánto vapor y cuánto líquido hay presente en esa mezcla. Bueno, estado de la superficie, ¿no? Limpieza, rugosidades, propiedades. También se podrían alterar con campos eléctricos y demás. Bueno, entonces eso son cuestiones a retener, ¿sí? Está de interés académico y de ingeniería, aplicaciones, estos temas en ebullición. La curva de vapor que nos dice, la curva, perdón, de ebullición, que nos dice mucho sobre todo lo que hemos venido presentando. Después tendremos como aplicaciones de lo anterior, ¿no? ¿Qué pasaría si consideramos un recipiente, ya no solamente la superficie y sus burbujas, sino un todo, un recipiente? Entonces, en el mismo tendríamos ese ascenso de las burbujas, habría arrastre de líquido, ¿no? Las burbujas arrastran líquido, eso se podría retratar, habría un proceso de ruptura o coalescencia de burbujas en un recipiente, y que sí, eso que decía, se rompe la capa límite, serían cuestiones propias de un sistema más allá de la pared. Se caracteriza en un recipiente la fracción volumétrica de vapor, esto es, ¿no? Volumen sería la masa de vapor dividido a la densidad del vapor, sería el volumen de vapor, y acá sería el volumen total, ¿no? Volumen de líquido y volumen de vapor de nuevo sumándose. Esa es la fracción volumétrica de vapor, que la tendremos en cada posición, ¿sí? Podrá ir variando a lo largo de la dimensión acá, que es Y.
Bueno, dependerá también en cada recipiente su forma, el tamaño, el calor que está entrando, las propiedades del líquido. Algo típico es que en ebullición la fracción de vapor hace que varíe, ¿no? El tener un vapor ahí en el medio hasta un 30%. De nuevo, estas cuestiones de cocina que pueden llegar a comprobar, no como el nivel inicial y el nivel cuando tienen ebullición todo el recipiente. Y en un recipiente también habrá la velocidad, se podrá caracterizar no solo la velocidad de producción de burbujas, que eso es de la pared, sino la velocidad de ascenso. Cómo es, una burbuja se desprendió y qué velocidad debe alcanzar, por ejemplo. Bueno, en el caso de que tengamos burbujas grandes, esto es, ¿qué quiere decir grandes? Bueno, nos referimos a nuestra longitud aquí que estamos usando en muchos aspectos, que es la constante capilar, ¿sí? Entonces, si el tamaño de las burbujas es más grande que ese, tendríamos, pensando en los términos de mecánica de fluidos, como un Reynolds grande, o sea, un Reynolds turbulento. Y bueno, entonces la expresión que viene también de balance de energía cinética y energía de trabajo de la fuerza de flotación, bueno, esa velocidad sería esta expresión, 1,18 la raíz de todo eso. Y si no, si las burbujas son más pequeñas, entonces habría que incluir efectos viscosos. Fíjense que en esta expresión no aparece la viscosidad en la burbuja. Esto se parece, bueno, a lo que ocurre en turbulencia, ¿no? Como que desaparece la relación con la geometría acá. Y acá sí aparece el diámetro y la viscosidad. Efectos viscosos. Dos condiciones que pueden darse. Y también la velocidad de flujo de vapor está relacionada con el flujo de calor. De acuerdo a esta expresión, Q, el flujo de calor total, la densidad de flujo de calor por la superficie. Y acá va a aparecer la velocidad del flujo de vapor, el calor latente, la densidad del vapor y de nuevo la superficie. Y esa densidad, esa velocidad de vapor, bueno, escrita al otro lado, se puede relacionar con el flujo de calor. Y la podremos transformar según la fracción de vapor. Esto sería, digamos, en la pared acá, pero luego, ¿cómo podríamos afectarla por la fracción de vapor a lo largo de Y? ¿Cómo cambiaría de acuerdo a phi, ¿sí? A la W de velocidad de vapor dividido phi. Entonces esto, como phi es función de Y, tendría una variación ahí. Bien, entonces con esto tenemos retratado lo que pasaría en un recipiente. Y otra aplicación sería ver qué sucede en tubos. Ah, alguien que llegó. Bueno, hagan el lugar. No, creo que somos los mismos, ¿eh? Se había salido y Pensé que volvió. Está puede bien, ser. está bien. Sí, sí, sí. No, somos poquitos en esta última parte. Está bien. Estoy dos veces. No, estoy presentando. Bueno, sigamos. Entonces, la otra aplicación era qué pasa en tubos, que son aplicaciones que se encuentran a menudo en ingeniería mecánica. Bien, entonces va a haber una estructura del flujo en un tubo que va a seguir con un poco lo que retratamos con la curva de ebullición. ¿Sí? Va a haber como distintas etapas en las cuales se va desarrollando el flujo. La primera etapa sería la etapa del economizador, ¿no? Entonces aquí el líquido se precalienta y tenemos algo como esa que hemos dicho de convección natural, ¿no? Luego aparece el evaporador,
una segunda parte, empezamos a producir burbujas. ¿Sí? Bueno, se va a extender esto. Bueno, acá no la escribí, pero va a haber acá va creciendo, ¿no? La producción de burbujas, va creciendo más, y en determinado momento, en el evaporador, se empiezan a coalescer y se empiezan a formar como bolsas de vapor, ¿sí? Que sería la región entre 3 y 4. Después esas bolsas de vapor empiezan a invadir todo el interior del tubo, y finalmente va a quedar, no sé, en la región 6, el vapor seco, ¿sí? Y entonces ahí va a haber un proceso de sobrecalentamiento puro, ¿no? Ya no va a haber más producción de ninguna burbuja. Bueno, y esto sucedería en tubos largos, o depende cómo se dimensionen las instalaciones, ¿no? Bueno, y esto es lo que se podría retratar un tubo vertical. Ahora, tubos horizontales que les puse acá tienen una mayor complejidad, tienen como una descripción geométrica que depende de varios parámetros. Y por eso hay más empírico todo esto. Lo único que hago hincapié en señalar que bueno, perdemos la simetría que teníamos acá. ¿Sí? Acá tenemos relaciones de simetría que en el otro, cuando está horizontal, fíjense, por ejemplo, esta estructura aquí, que tenemos el vapor y el líquido acá, ya no tenemos esa simetría a lo largo de los tubos. Se hace difícil de caracterizar, ¿sí? Bueno, entonces hay unos números adimensionales, fíjense, esta cantidad de números adimensionales que les permiten retratar cuál sería el patrón que van a encontrar en su tubo horizontal, ¿no? De acuerdo a estos números adimensionales podrán caer en estos regímenes: suave estratificado, ondulatorio estratificado, intermitente, anular, gotitas, burbuja, en fin, es muy aplicado a mi entender, ¿sí? A mí, con el hecho que retengan el tubo vertical y bueno, esta noción de que se pierde la simetría y que entonces se hace más complejo el descubrimiento, ya alcanza para mí como concepto. Y bueno, otra cuestión práctica es cómo determinamos caídas de presión, ¿no? Ustedes lo saben de fluidos, ¿no? La caída de presión en un tubo se compone la caída de presión por fricción, por cambio de columna, ¿no? No por términos de columna de agua, ¿no? Hidrostática, y un tercer término por variación de cantidad de movimiento. Por ejemplo, si tenemos una reducción o expansión del diámetro del tubo. Bueno, esas tres. Pero bueno, esto supone, esto es lo típico, ¿sí? Lo que ustedes vieron. En este caso tenemos dos fases, y entonces, bueno, se modifica esto. Se postula una especie de medio mezcla y se piensa una densidad modificada, ¿no? De acuerdo a esta expresión, una fracción G por la densidad del vapor más 1 menos G por la densidad del líquido, ¿sí? Eso es la densidad total. Entonces el término de fricción es igual al anterior, ¿no? Pero va a quedar el término de fricción en función de la velocidad al cuadrado, como es en flujo en cañerías, pero esa velocidad se va a, bueno, va a tener en cuenta la fracción de vapor que está, ¿no? De acuerdo a esa expresión que vimos hace un rato, donde ¿sí? El flujo, la velocidad del vapor no es constante a lo largo de un tubo, por ejemplo, de un recipiente. Y además, ¿no? Tienen ese valor de velocidad que van a tener que estimar bien,
no va a ser único, por ejemplo, entonces. Y un coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción F, ¿no? Que sale de esas curvas de Nicurazze o del diagrama de Moody. Vamos a usar un número de Reynolds modificado, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta tanto densidad del líquido como la densidad del vapor de acuerdo a esta fracción G que pusimos acá. ¿Mm? Y bueno, los otros sí son iguales, ¿no? Son columnas de líquido no afectadas por el ángulo que puede haber. Y bueno, los cambios luego de velocidad por el cambio de sección. Pero bueno, se complican un poco los cálculos con la presencia de una fase de vapor. Bueno, entonces estas cosas que habíamos mencionado sobre la pérdida de simetría, flujos, caños horizontales, tubos horizontales. Por último, en ebullición en película, bueno, aparece como su uso, bueno, cuando necesitan a veces procesos rápidos, digo, líquidos criogénicos, generadores de vapor, bueno, en etapas de sobrecalentamiento, ¿no? Y que cualitativamente serán mucho más gruesas, ¿no? Por el vapor que las películas de condensado. Entonces son el intercambio de calor, mayormente eso no lo señalé, ¿no? Porque, perdón, volvamos ahí porque es importante esto. No es que vamos a quedar un montón, ¿no? Pero acá, en la curva, a ver si estaba señalado acá, no. Bueno, acá, esto hay que poner, ¿por qué aumenta aquí el flujo de calor? Si tengo vapor y tengo una resistencia térmica mayor, ¿por qué aumentará? Tal vez alguno que haya cursado, o no, bueno, si se les ocurre, les dejo unos segundos de chat, si quiere mandar alguno, si quiere decirlas, algo que somos poquitos. ¿Qué idea se les ocurre para que aumente el flujo de calor desde este punto del Leidenfrost? ¿No? Bueno, espero. ¿No hay un aumento de la superficie de intercambio o algo de eso? ¿Aumento de superficie? ¿De intercambio de calor con la formación de burbujas? En este caso, ok, tenemos. Voy a ver si entiendo. Tenemos un aumento de burbujas, ¿no? Tenemos acá columnas de vapor y acá ya tenemos película, ¿no? Y vos decís aumento de superficie, pero de superficie de intercambio, porque fíjate que esta sería siempre la superficie de intercambio es la de la pared caliente, o sea que esa no. Ah, claro, ahí ya está formada la pared, o sea que cuando pasan de burbuja a película ya estamos en película. No es que hay. Está Claro. bien entendido. Perfecto. Ujú. Y, Y entonces, sacando esa. Está bien, digo, de pensar cuáles son los parámetros que me cambian el flujo. Está bien, sí, si yo aumentara la superficie, sería una idea de tener en cuenta. Justo en este caso no claro, funciona. justamente. Eh, y a ver, otra pista, alguno otro, o si también querés intentar otra idea. Y pasa que viendo así el gráfico, se supone que hay algo con la resistencia de calor, ¿no? Que aumenta el flujo de calor, disminuye la resistencia. Claro, sí, hay una resistencia que disminuye, que en general no la consideramos porque fíjense los valores de temperatura que tenemos acá y acá. Estos valores de temperatura hacen que una resistencia térmica que no habíamos considerado disminuya considerablemente. ¿Alguna idea? ¿Qué resistencia térmica o qué intercambio de calor está sucediendo para grandes temperaturas? Ahí es un centro ese, ¿no?
Y Juan, reduciendo la temperatura, ¿no haríamos que esa película de vapor que tengamos la ocupe el líquido y la transferencia sea distinta, sea mejor? Ah, pero es que no estamos mirando, perdón, a ver, estamos mirando hacia la derecha. Entonces, claro, no tenemos, ahí tenemos vapor. Ya no tenemos, justo, no tenemos más líquido para. Y entonces no. Ah, claro. Ujú. Claro, la pista sería, no lo piensen como fluido al problema. ¿Qué otro? Y que aumenta la temperatura, entonces. Estoy aumentando mucho la temperatura. ¿Qué proceso cuando aumento mucho la temperatura se hace más importante? ¿Los efectos de radiación? Exacto, ahí estaba. La radiación toma protagonismo. Y claro, a a estos delta T, la radiación no es bajísimo, ¿no? El aporte, pero acá sí. Entonces acá es casi inevitable. Y por eso casi que lo agregaría en la cosa para que les quede bien claro. En general lo digo y hoy me olvidé y me acordé al final, pero bueno, quería que quedara para todos ese concepto final. Entonces, si estamos viendo acá, tenemos eso, ¿no? Radiación que va a hacer que de todas formas aumente el intercambio por grandes diferencias de temperatura. O sea, Y, perdón, o sea que a partir de una vez que llegamos al punto de Leidenfrost, ahí tenemos que tener en cuenta sí o sí los efectos de radiación, pero antes que eso tenemos que considerarlos también o se pueden despreciar. y en general sí podrías despreciar, pero bueno, va a depender de cada. Yo no me jugaría si estoy diseñando un equipo y yo por las dudas hago un calculito en No, el medio. sí, lógico, era más que nada para ver tipo, poner de comparación, o sea, simplemente para tener un punto de comparación. Está bien, no, pero sí, ¿sabes? En general, tal vez algún caso me desmentirá, puede ser, ¿no? Pero uno evita diseñar en la zona de transición, ¿no? De un equipo, ya sea, por ejemplo, cuando también en piping, ¿no? Cuando, no sé, flujo en cañería y evita justo el régimen de transición porque no estás tan seguro de cuál será mi factor de fricción, puede variar sensiblemente. Y acá lo mismo. Entonces, sí, en ebullición nuclear lo descartás. Si estuvieras ahí en la transición, ahí, claro, uno no sabe tanto. Pero está bien pensar que cuando es importante. Son cosas que tenemos que hacer si vamos sobre un trabajo serio. Entonces, en estas películas, ¿qué diferencias tienen con las películas de condensado? Decía, entonces son mucho más anchas. Bueno, está sucediendo radiación ahí. Eventualmente, bueno, en agua no participa, o sí, puede llegar a participar. Hay que ver después las temperaturas que se tengan, ¿no? Que participe el vapor en el proceso radiativo. O sea, no hicimos cálculos, pero sepan que eso también, que los vapores de algunos fluidos participan en el proceso. Bueno, y a diferencia de las películas de condensado, el arrastre sí es importante, ¿no? En la interfase que hay entre el líquido y vapor, acá sí, no se puede despreciar eso. Bueno, que es una capa muy inestable, podrían modificarse su comportamiento. Y acá hay una curva de coeficiente de transferencia en función de la presión para distintos líquidos. Para distintos líquidos porque está dimensionalizado, ¿no? Presión. Sí, no están todas puestas las leyendas, ¿no? Estos son distintos ensayos. Y independencia respecto a la presión para distintos líquidos. Sí, bueno, tendría que detallar un poco mejor esa. La voy a prolijar para darle un poco un mejor caption a esto. Sí, pero bueno, solo para poner también que la presión o las presiones parciales del vapor
van a influir ahí en el proceso. Entonces, sí, alfa versus P. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Acá estaba Rosenau, tal vez estaba bien escrito. Y lo que les propongo, y vamos a ver de nuevo, les iba a mostrar un problema. Voy a dejar de grabar.